puedes irte así sin más. Rugió Endeavor, su voz tronó como un martillazo en el pecho de todos. Un anillo de fuego brotó con violencia alrededor suyo, lanzando chispas ardientes que iluminaron el polvo suspendido en el aire. A su alrededor, héroes formaban un círculo cerrado. Sus trajes estaban rasgados, cubiertos de ceniza y sudor, pero ninguno estaba realmente herido. Lo que mostraban era algo mucho peor: frustración. El enojo crispado de no haber podido detener antes al hombre que tenían frente a ellos. Aux jugaba con una pluma rota entre los dedos, sus alas ligeramente caídas. Mirko golpeaba el suelo con la punta del pie, mientras Kamui-Wops mantenía sus raíces extendidas, tensas, listas para reaccionar. Y allí, en medio del caos, estaba Simón. Su respiración era trabajosa, el torso cubierto de cortes y moretones. Una leve vibración carmesí se extinguía lentamente en sus brazos, como brasas moribundas. Mantenía la mirada fija en Endeavor, sin miedo, pero con un peso abrumador en los ojos. Simón rompió el silencio Aux, su voz cargada de gravedad. Evitaste un desastre. Sin ti, habría cientos de muertos. Pero tus métodos no podemos ignorarlos. No aquí. Simón bajó la mirada, respiró hondo y un leve estremecimiento delató el dolor físico que lo recorría. Luego alzó de nuevo el rostro, buscando algo entre la multitud. Vio un par de niños aferrados a la mano de su madre, un anciano con la boina torcida, una mujer joven con el celular temblando. Todos vivos gracias a que él intervino, aunque ninguno se atrevía a agradecerle. El niño que había salvado intentó hablar, pero sus padres lo sujetaron con fuerza, bajando la cabeza con impotencia bajo la mirada vigilante de los oficiales. Simón inspiró hondo. Tal vez cometí errores. Su voz sonó cansada, apenas un susurro que se coló entre el silencio aplastante. Pero si eso significa que ustedes sigan respirando mañana, prefiero cargar con esa condena. Se giró hacia Endeavor sin el más mínimo desafío. Solo un cansancio profundo, casi existencial, que pareció apagar hasta el leve fulgor carmesí que aún bailaba en sus heridas. Así que, inspiró con un temblor, su cuerpo se contrajo de dolor, me entrego. El silencio que siguió fue como un sudario pesado. Los héroes bajaron lentamente sus guardias. Mirko desvió la vista con un clic de lengua, Aux soltó un largo suspiro cargado de un respeto incómodo. Un par de héroes menores se acercaron con esposas especiales. Simón extendió lentamente las manos, jadeando, y dejó que las cerraran sobre sus muñecas con un chirrido metálico. Cuando lo giraron para escoltarlo, alzó por última vez la vista. La escena se alejó, mostrando el caos tras la persecución. Helicópteros girando en el cielo, patrullas bloqueando calles, oficiales apuntando con armas listas. Finalmente, la imagen enfocó de cerca sus ojos. Allí, muy adentro, una diminuta luz verde parpadeó antes de apagarse suavemente. Tal vez no sea tan malo, susurró Simón mientras se arrodillaba. La multitud que quería capturarlo empezó a gritar órdenes y se apresuró a levantarlo. Simón sonrió levemente hacia las personas que salvó, aunque estos desviaron la mirada, incapaces de sostenerle la vista, pero se mostraba lo evidente, sus rostros estaban oscurecidos por la vergüenza. Antes de voltearse, alcanzó a ver al niño de antes, cubierto en vendas, que lo miraba con una sonrisa triste. Simón le devolvió una expresión compasiva. «Ha valido la pena», murmuró, mientras desistía y lo hacían caminar hacia una camioneta blindada. El sonido del motor arrancando resonó fuertemente, mientras varios héroes seguían al vehículo con rapidez, tratando de vigilar al cautivo. Poco a poco empieza a alejarse más de la zona de conflicto mientras se enfoca al niño envuelto en vendas. La escena se pone en negro. Varios días antes. ¿Dónde demonios estoy? El zumbido constante de máquinas desconocidas llenaba la habitación, acompañando el rítmico pitido de un monitor que parecía latir en su lugar. Una luz blanca, tan fría como distante, descendía desde el techo, apenas logrando morder las sombras que abrasaban cada rincón. El aire olía a metal esterilizado, a soledad. Simón abrió los ojos con lentitud, un parpadeo pesado, como si sus párpados llevaran piedras colgadas. Sus pulmones protestaron con un suspiro áspero. Sintió algo extraño en su cuerpo. Vendas ajustadas en el torso, en los brazos, en la frente, un vendaje que cubría sus rasguños y heridas leves. A su lado, un suero colgaba paciente. Al principio su rostro mostró simple agotamiento, la típica mueca cansada de quien ha pasado demasiado tiempo inconsciente. Pero duró solo un latido. Porque Simón, incluso desorientado, seguía siendo un hombre curtido por las batallas. Su mirada cambió en milésimas de segundo, endureciéndose con una severidad casi instintiva.
Sus pupilas danzaron de un lado a otro, diseccionando el lugar con una rapidez casi mecánica. Paredes lisas, inmaculadas, sin grietas ni adornos. Sin ventanas que mostraran el exterior ni relojes que dictaran la hora. Lo único destacable era aquella cama médica y el delgado cable del suero que se internaba en su brazo, casi con la delicadeza de un verdugo. Bueno, todo parece tranquilo por ahora, murmuró, aunque su voz sonaba tan tensa que delataba el filo de su desconfianza. Entrecerró los ojos, apoyando la cabeza en la almohada como si pudiera escuchar secretos guardados en el silencio. ¿Una simple sala médica? Susurró casi divertido. Más pensamientos comenzaron a agolparse en su mente, una fila interminable de preguntas sin respuestas. Se obligó a detenerse. Inspiró hondo, llenando sus pulmones de aquel aire ligeramente químico, y soltó un suspiro que terminó en una pequeña sonrisa ladeada. Oh, supongo que tendré que esperar, se dijo a sí mismo, con ese tono resignado que tanto había perfeccionado en su vida. No quiero dar malas impresiones todavía. Se acomodó con cuidado entre las mantas. El roce frío del core drill sobre su pecho lo hizo mirar hacia abajo. Seguía allí, colgado, vibrando apenas con cada latido de su corazón. Eso le arrancó una exhalación casi aliviada. A fin de cuentas, mientras su taladro siguiera con él, todavía tenía algo que podía perforar cualquier situación. Bueno, creo que un descanso no caería mal, susurró con media risa cansada. Y con eso, cerró los ojos un momento más, permitiendo que su mente vagara por recuerdos de túneles oscuros, cielos estrellados y la certeza de que, pase lo que pase, él seguiría avanzando. Aunque fuera a rastras. Espero no se tarden demasiado, susurró Simón, con esa tranquilidad suya que siempre mezclaba un dejo de humor, aunque el momento no tuviera nada de gracioso. Mientras esperaba, su mente repasó lo que había pasado. ¿Cómo fue que aparecieron aquellos agentes, el desfile de soldados uniformados y esos vehículos voladores que, desde su perspectiva, parecían prototipos algo torpes? Para alguien que había viajado en máquinas y conocido tecnología abrumadoramente superior a la vista en este entorno. Sean fuerzas del orden o no, la verdad es que llegaron tarde, reflexionó, con una media sonrisa que no tenía ni rastro de soberbia. Porque lo cierto es que no le gustaba pensar qué habría pasado si él no hubiera tomado la iniciativa. Tal vez prefería no imaginarlo. Sus ojos se oscurecieron un instante, inevitablemente, al recordar aquel mar de llamas. Las caras cubiertas de hollín y sudor, miradas que llevaban encima más peso del que cualquier persona debería soportar. Niños gimiendo, con lágrimas surcándoles las mejillas, aferrados a algún adulto igual de roto. Y sin embargo, incluso en medio de todo ese horror, había visto algo distinto brillar cuando entendieron que, por fin, estaban a salvo. Aunque sería demasiado engreído pensar que fue solo por mí, se corrigió de inmediato, rascándose la cabeza con su típica sonrisa tímida, bajando la mirada como si le diera un poco de vergüenza admitirlo. Porque recordaba bien la marea humana que llegó apenas el fuego se dio. Rescatistas, lo que parecían ser médicos todos, moviéndose sin dudar para sacar a los heridos, cubrirlos con mantas, darles agua. Ellos hicieron un trabajo increíble evacuando a los civiles, murmuró casi con admiración, esbozando otra leve sonrisa. Cientos, mucho más de lo que él solo podría haber logrado. Y para Simón, eso era suficiente para sentirse tranquilo. Simón se acomodó un poco en la cama, lanzando un leve quejido cuando el vendaje tiró de su costado. No tardó en notar la puerta abrirse con ese característico susurro neumático, dejando pasar a varios uniformados que se colocaron de inmediato a los costados, firmes como estatuas. Entró primero Endeavor, el héroe número 2, con un porte que llenaba la sala de calor, literal y figurativamente. Simón no pudo evitar pensar que su traje mecánico tenía un diseño extraño, además de que recién notó el detalle de que soltaba fuego a su alrededor y en su rostro. Un traje especializado en el control del fuego. Pensó. Iré directo al grano, porque no hacen falta presentaciones en mi caso. Dijo Endeavor con voz grave, cruzándose de brazos. Su mirada ardiente recorrió a Simón de pies a cabeza, evaluándolo con cierto respeto reservado, pues respetaba la fuerza, y este joven claramente no era alguien débil. A su lado, Naoma Satsukauchi, con su expresión calmada, saludó con un leve asentir. Los ejecutivos de la comisión, algo más atrás, cuchicheaban entre ellos mientras tomaban notas en tabletas, ya pensando en informes o estadísticas. Entiendo, respondió Simón con tranquilidad, aunque en su mente el análisis era constante. Posiciones, salidas, gestos. Vieja costumbre. Por un momento, Endeavor mantuvo ese aire de seriedad tranquila. Pero su semblante cambió de golpe, endureciéndose con esa autoridad que podía sofocar a cualquiera.
Aunque al final del día, lo que hiciste fue actuar como un vigilante, soltó de repente, su voz retumbando en la sala. Las llamas que brotaban de su barba parecieron intensificarse. Usaste tus poderes de forma imprudente, sin licencia ni jurisdicción. Pusiste en riesgo a civiles y a ti mismo. Simón parpadeó, algo sorprendido. Vigilante. ¿Licencia para usar poderes? Su mente viajó un segundo a ese curioso traje de Endeavor, preguntándose si sería alguna tecnología avanzada para controlar fuego. ¿Acaso todos aquí necesitaban permisos para portar esas armaduras especiales o canalizar su poder espiral? Aunque viendo sus rostros y analizando las llamas de ese hombre descarto la idea. Solo traté de evitar que más gente muriera, dijo finalmente, sin perder la calma. Su tono fue claro, directo, sin adornos. Y por un instante, hasta Endeavor pareció respetar la sencillez brutal de esa respuesta, aunque siguiera con el ceño fruncido. La sala quedó cargada de una tensión densa, lista para el siguiente cuestionamiento. Simón permaneció sentado, con la espalda lo más erguida posible, mientras Endeavor soltaba su veredicto con voz grave, casi implacable. La palabra vigilante quedó flotando en el aire como un sello que nadie quería cargar. Apenas hubo un silencio, intervino Naomasa Tsukauchi, dando un paso al frente con su habitual semblante tranquilo. Lo acompañaban dos agentes de seguridad pública, serios, con los chalecos abultados por los equipos tácticos. No queremos malentender su intervención, señor, dijo Naomasa, con una cortesía que sonaba sincera. Pero debe comprender el contexto. Actuar sin licencia ni supervisión coloca a cualquier individuo bajo sospecha de vigilante. Es la ley aquí. Mientras hablaba, su Kir ya estaba activado, analizando las palabras y las pulsaciones de Simón. El detective tenía la certeza de que ese hombre, por extraño que fuera, no mentía. Era directo, honesto en cada matiz, algo raro de ver incluso entre héroes consagrados. Solo hice lo que consideré correcto, de hecho no hice gran diferencia, solo retuve a ese tipo, contestó Simón, sin la más mínima arrogancia. Su tono era tan simple y sensato que hasta los agentes intercambiaron miradas, ligeramente desconcertados. Naomasa asintió con suavidad. Definitivamente no tiene segundas intenciones, pero tampoco pertenece a ningún registro oficial. Es un enigma peligroso para la burocracia. Detrás de ellos, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, una mujer de porte impecable, con cabello recogido y un gesto pétreo, decidió intervenir. Caminó despacio, sus tacones resonando en el suelo con autoridad casi teatral. «Señor Simón, ¿es así como lo llaman?», preguntó con voz firme. No necesitaba alzar el tono. Su mera presencia bastaba para cargar la atmósfera. «Sí. Solo Simón», respondió él con un leve asentir, manteniendo la calma aunque notaba la manera en que ella lo diseccionaba con la mirada. Debo advertirle que su participación, aunque beneficiosa en este incidente, podría sentar un precedente incómodo. Nuestra sociedad depende de un orden regulado. Un solo individuo actuando por cuenta propia, sin autorización, ni la regulación apropiada de sus habilidades, puede ser un riesgo tan grande como el villano que enfrentó. Simón bajó un poco la vista, pensativo. Interesante, aquí controlan incluso quién puede ayudar. ¿Tanto miedo tienen de que el poder esté fuera de sus manos? Sus ojos se agudizaron levemente, llegando a una sola conclusión. La mujer frente a él, era alguien de un cargo importante en el gobierno de esta parte del planeta. Entiendo sus leyes, dijo con franqueza mientras miraba a los presentes en la habitación. Pero aún así, no me arrepiento de haber actuado cuando se lo requirió. La presidenta frunció levemente los labios, mientras uno de sus agentes anotaba sin cesar. En el fondo, incluso Naomasa lo pensó. Ojalá todos los héroes registrados tuvieran ese sentido tan simple del deber. Pero el sistema era el sistema, y aquel hombre de ojos sinceros era, lamentablemente, un elemento fuera del tablero. Naomasa rompió el silencio con un leve suspiro, juntando las manos tras la espalda con un gesto casi resignado. Lo que hizo en la tarde de ayer, salvó decenas de vidas, admitió, lanzando una mirada de lado a la presidenta. Pero entiende nuestra posición. El procedimiento es claro. Tenemos que garantizar que las leyes y procedimientos en esta clase de situaciones sean aplicadas. Sin importar qué, el detective miró levemente hacia abajo, resignado a cumplir con su trabajo. La presidenta asintió con un leve movimiento de cabeza, sus ojos permanecían fríos, calculadores, casi vacíos de emoción. Por ahora permanecerá aquí. Recibirá la atención médica que requiera, alimentación, incluso podrá comunicarse con personal autorizado. Pero no abandonará las instalaciones hasta que se concluya la investigación. ¿Lo tiene claro, verdad?, preguntó mientras lo miraba fríamente.
Simón los escuchaba con expresión serena, aunque la leve tensión en sus cejas delataba que no le gustaba demasiado aquella etiqueta de riesgo potencial. Entiendo, dijo con voz calmada, bajando la mirada apenas. Pero quiero que quede claro que no soy un criminal. Solo hice lo que consideré correcto. Naomasa asintió con un gesto de sincera comprensión. Es directo. No hay falsedad en su voz. No busca impresionar ni justificarse demasiado. Es más auténtico que muchos héroes con licencia. Lástima que sea un vigilante. Sonrió ligeramente, recordando a un viejo conocido de su hermana Koichi. La presidenta, en cambio, apenas mostró un fugaz amago de aprobación que enseguida desapareció tras su máscara de protocolo. No se trata de prejuzgarlo, Simón. Se trata de mantener el orden. Hoy fue un villano. Mañana, quién sabe. El público necesita confiar en que el sistema tiene el control. Endeavor lo miró un largo segundo, midiendo cada detalle de su postura, de su respiración, como intentando encontrar esa pizca de arrogancia juvenil que tantas veces había visto en aspirantes que jugaban a ser héroes. Pero no está ahí, pensó, sorprendiéndose un poco. Este hombre no parece buscar gloria. Solo actuó porque alguien debía hacerlo. Los ojos turquesas del héroe brillaron levemente, no por admiración, sino por repudio. Había captado la esencia de este joven. No tenía ambición alguna, lo veía en la serenidad de sus ojos y en su postura relajada. Alguien fuerte y con tan poca ambición, hizo que desde el fondo de su espíritu, sienta pura repugnancia. Confío en que cumplirá con permanecer aquí, agregó finalmente la presidenta, su tono apenas más suave. Por el bien de todos. Simón respiró despacio, aceptando la situación sin protestar. Por dentro, su mente ya jugaba con escenarios, rutas de salida y estrategias, no porque planease escapar, sino porque los años le habían enseñado que siempre debía estar preparado. Eso no significaba desconfianza, significaba prudencia. Así que seré un recluso, pensó mientras miraba a los interrogadores marcharse. Cuando la puerta volvió a cerrarse, el cuarto quedó en silencio otra vez. Simón se acomodó, soltó el aire, y dejó que un tenue atisbo de sonrisa le cruzara el rostro. A fin de cuentas, si el precio de salvar vidas era aguantar un poco de vigilancia, podía vivir con ello. Al salir de la habitación, la puerta se cerró tras ellos con un suave pero definitivo siseo hidráulico. El grupo caminó por el pasillo blanco, flanqueado por luces frías que lanzaban destellos sobre los uniformes y trajes perfectamente planchados. Endeavor fue el primero en romper el silencio, con su voz grave que resonó en el pasillo como un tambor lejano. ¿Qué opinan? No tiene ni el aire fanfarrón ni la imprudencia típica de los novatos sin formación. Pero sigue siendo un elemento fuera del control. Y eso, chasqueó la lengua, dejando que el final de la frase se ahogara en un resoplido cálido que casi hizo vibrar el aire. Naomasa caminaba con las manos en los bolsillos, la mirada algo perdida, como procesando aún la lectura de su Kirk. No mintió en ningún momento. No detecté doble fondo ni intenciones ocultas. Todo lo que dijo lo cree honestamente. No creo que tenga intenciones ocultas o ideas antisistema. Tras decir esas últimas palabras, una voz más grave entró en escena. Uno de los agentes de seguridad pública, un hombre robusto de ceño permanente, carraspeó con ligera desconfianza. Eso suena más peligroso todavía. Un tipo que se interviene en situaciones de atención heroica, sin licencia, con poderes no registrados, y que actúa fuera del sistema. Nunca antes había aparecido un vigilante tan peligroso. Su rostro cambió de un ceño desconfiado a uno sombrío. Solo pudimos extraer un poco de su sangre y tejidos para determinar su peculiaridad. Y lo peor, no encontramos absolutamente nada sobre este individuo, madame. Lo cual solo nos hace pensar que este individuo es de ascendencia extranjera o completamente extranjero. Su rostro tiene rastros asiáticos pero predominantemente occidentales, pero me sorprende bastante que hable japonés con tanta fluidez. Debió haberse mantenido de incógnito en el país por muchísimo tiempo. Alguien sin rastros o familiares podría ser poco beneficioso. No podemos usar a nadie como medida de prevención. La presidenta, que había escuchado sin inmutarse, caminaba un poco delante de todos, con el porte erguido como si un hilo invisible la jalara desde la coronilla. No se preocupen demasiado, usaremos esa falencia como ventaja. Ser más fácil. Su mirada se agudizó más mientras ralentizaba sus pasos. Es solo un muchacho idealista, fácil de controlar. Además, si no tiene ningún rastro, nadie lo extrañara en caso desapareciera, ¿verdad? Naomasa ladeó apenas la cabeza, mirándola con un dejo de cautela. O quizás es exactamente el tipo de persona que este mundo necesita, en dosis pequeñas, dijo con un tono casi filosófico.
Alguien que no actúa por medallas ni por política, sino porque simplemente cree que debe hacerse. La presidenta hizo una pausa antes de volver a andar, su tacón resonando firme sobre el piso. Tal vez. Pero yo represento un sistema que no puede arriesgarse a depender de idealistas espontáneos. Lo observaremos con atención. Si se mantiene dentro de las normas, bien. Si no, sabremos qué hacer. Endeavor cerró el paso detrás del grupo, echando un último vistazo a la puerta cerrada, con una llama mínima brillando sobre su hombro. Espero que no tengamos que enfrentarnos a él. Algo me dice que sería más complicado de lo que parece. Y así, el grupo siguió avanzando por el corredor, cada uno cargando pensamientos propios que no compartirían, al menos, no todavía. Sus palabras se fueron desvaneciendo poco a poco mientras avanzaban en línea recta sobre un pasillo oscuro y frío. El grupo avanzaba por el pasillo principal del complejo, sus pasos resonando en un suelo tan impecable que reflejaba destellos fríos de luz casi inexistente. Iban casi en fila. La presidenta a la cabeza, con Endeavor detrás, seguido de Naomasa y los dos agentes de seguridad pública. Hablaban en voz baja, revisando impresiones sobre Simón. Si realmente no tiene licencia ni entrenamiento formal, comentaba Naomasa, me preocupa cómo fue capaz de sostener esa pelea sin perder el juicio. Además parece alguien bastante sencillo sobre cómo no exigió una retribución o que o dejáramos en libertad por su intervención. Yo diría que es demasiado, gruñó Endeavor, con el ceño fruncido. Una humildad tan firme en alguien fuerte. Sus llamas se avivaron levemente, mientras lo tomaba como debilidad de carácter. Fue entonces cuando, doblando un corredor, los alcanzó un suboficial de seguridad pública que venía trotando con una tableta en la mano. Se detuvo, respirando hondo para recobrar compostura antes de dirigirse a la presidenta. Presidenta, acaban de subir los reportes consolidados del combate de ayer. Firmó la identidad completa del villano neutralizado por el sujeto Simón. Se trataba de Darretil, catalogado oficialmente como amenaza que llegó a rozar la clase A. El pasillo se volvió súbitamente más frío. Hasta los agentes que custodiaban el lugar parecieron tensarse, ajustando por instinto las manos sobre sus cinturones. Naomasa entornó los ojos, procesando el dato con la gravedad que merecía. Endeavor emitió un leve resoplido ígneo, cruzando los brazos con gesto hosco. «Clase A», repitió la presidenta en voz baja, aunque sus ojos brillaron con sorpresa mientras una expresión perturbadoramente sombría empezó a formarse en su rostro. Eso cambia por completo el enfoque. Un civil sin licencia derrotando solo a un villano que casi llega a la clase A implica un poder que excede por mucho el margen aceptable. Con respeto, señora presidenta. Intervino Naomasa con voz medida, quizá aún podamos convencerlo de someterse voluntariamente, quizás sí. Las palabras de Naomasa fueron interrumpidas con brusquedad. No podemos darnos ese lujo, lo cortó con frialdad la presidenta. Si puede detener a un villano tan fuerte sin apoyo ni equipamiento, y peor aún sin entrenamiento oficial de él. Es potencialmente un riesgo alto no retenerlo. Procederemos con un arresto inmediato. Endeavor asintió, endureciendo la mandíbula. Solo otro estorbo. Aunque no lo diría, le disgustaba más el hecho de que el gobierno, y en especial esta oscura unidad, tratara de poner la vista en toda situación particular. Aún así estaba acostumbrado a trabajar con el gobierno directamente, así que lo haría rápido. Entiendo, entonces procedamos rápido. Dijo en voz alta. Mientras el suboficial enviaba la señal para desplegar un equipo táctico, el pasillo entero se llenó de una tensión palpable. Y todos sabían que, si Simón se negaba, aquello dejaría de ser un arresto para convertirse en una contienda inevitable. Cambio de escena. Simón estaba sentado al borde de la cama, sosteniendo su cuenco de sopa con ambas manos, disfrutando un calor que contrastaba con el ambiente aséptico y frío de esa habitación médica que en el fondo sabía era una celda. Sus ojos se movían con calma, repasando el techo, las paredes sin ventanas, las pequeñas cámaras discretas en las esquinas. No se molestaron ni en disimular el monitoreo, pensó, con una sonrisa resignada. Mientras una gota de sudor recorría su rostro. Entonces escuchó el suave chasquido neumático de la puerta al abrirse. Alzó la mirada justo a tiempo para ver entrar a dos agentes de seguridad pública, 3 oficiales uniformados y, cerrando la fila con una presencia abrumadora, Endeavor. El aire se cargó con un leve olor a quemado, como si el héroe número 2 exhalara brasas sin proponérselo. Simón dejó el cuenco con cuidado sobre la bandeja. Bueno, esto no parece una simple visita de rutina, comentó con un tono entre curioso y precavido. Simón, dijo Endeavor con voz grave, clavando en él esos ojos encendidos.
Por orden directa de las autoridades del gobierno japonés quedas arrestado. Simón arqueó una ceja, ladeando la cabeza. ¿Arrestado? ¿Por qué motivo exactamente? Salvar gente de un lagarto con complejo de Dios. Uno de los oficiales alzó su tableta y leyó con rigidez. Por uso no autorizado de fuerza letal en un incidente clasificado de alto riesgo. El individuo neutralizado, Darpil, era un villano de clase B mayor, llegando al límite con una amenaza de nivel A. Usted actuó sin licencia, sin aprobación y fuera del marco legal para contención de amenazas. ¿Clase A? ¿B mayor? Repitió Simón, confundido y con los ojos en blanco. Bueno, era fuerte, pero si ustedes hubieran llegado un poco antes, seguro el asunto era distinto. No se burle. Saltó uno de los agentes, ajustando el arma no letal en su cinturón. ¿Tiene idea del precedente que sienta un civil anónimo derrocando a un criminal de ese nivel? Rompe toda la confianza en el sistema. ¿De verdad? Simón alzó las manos, sin dejar de observarlos con calma analítica. Si alguien ataca una ciudad, no esperas burocracias. Actúas. Tan mal está aquí pensar así. Endeavor dio un paso al frente, y el suelo pareció crujir bajo su peso. El calor se intensificó. Esta no es una fantasía. Aquí tenemos normas porque el poder sin regulación termina destruyendo más vidas que las que salva. Si permitimos que cualquiera haga justicia por su cuenta, mañana todo colapsa. ¿Entiendes, verdad? Dijo con voz amenazante mientras lo miraba fijamente. Simón respiró hondo, cerrando los ojos un segundo. Comprendo la teoría, solo que allá afuera la gente gritaba y moría. Y no vi a nadie con placas ni trajes flameantes hasta después. Un oficial, algo nervioso, murmuró a su compañero. Seguro que podemos manejarlo si se resiste. Ese tipo despachó a un villano que rozaba el rango A. Simón abrió un ojo, captando el susurro, y suspiró. No quiero pelear con ustedes. De verdad. No estoy aquí para eso. Entonces coopera, replicó Endeavor con un tono que era mitad súplica, mitad amenaza, el fuego bailando suave en su barba. Levántate, ofrece las manos. Te llevaremos sin daño. Simón Dumbo miró sus propias palmas, luego a cada rostro allí presente. ¿Saben qué es lo triste? Que hacen esto a alguien que hizo su trabajo. El agente que cargaba las esposas avanzó con decisión. Basta de palabras. Asegúrenlo. Dos agentes se lanzaron, intentando sujetar los brazos de Simón. Su cuerpo reaccionó solo, sin violencia extrema, girando el torso con un movimiento pulcro que hizo perder el equilibrio al primero y empujando suavemente al segundo contra el colchón. Por última vez, no quiero lastimar a nadie. Exclamó Simón con una voz que era casi un ruego. Pero el aire se incendió con un rugido cuando Endeavor golpeó el suelo con el pie, liberando un halo de llamas que iluminó los rostros tensos. Entonces no me obligues a hacerlo yo. Simón se quedó quieto, las manos abiertas. Sus ojos, más tristes que desafiantes, miraron al héroe con una serenidad casi dolorosa. Ustedes son los que me están obligando. La tensión vibró como un cable estirado al límite. Bastaba un leve tirón, una chispa literal o figurada, para que todo se desbordara. Y en ese instante, Simón comprendió que el verdadero enemigo no era Endeavor ni los agentes. Él ahora sería encarcelado como un criminal directamente por este gobierno. El cuarto estaba cargado de un silencio espeso. Simón permanecía sentado, con las manos relajadas a los costados, mientras Endeavor y los agentes lo observaban como si fuera un barril a punto de estallar. Nadie hablaba. Solo se escuchaba un zumbido eléctrico de las lámparas y el leve jadeo de un oficial nervioso. Entonces Endeavor dio un paso adelante. El suelo crujió bajo su bota, un leve anillo de fuego se encendió alrededor de su tobillo. Ese solo gesto rompió el equilibrio. Ahora. Sujétenlo. Gritó un agente. Simón ni pensó. Su cuerpo se impulsó hacia atrás, con un brillo espiral que explotó en el aire. Dos agentes saltaron directo donde él había estado, golpeando solo vacío. ¿Qué rayos? Vociferó uno, girando con torpeza. Simón reapareció junto a la pared, soltando un bufido. Esto es ridículo. Pero no tuvo tiempo de protestar más. Endeavor embistió con un rugido y lanzó un puño cubierto en llamas. Simón apenas se agachó, sintiendo el calor abrasador pasar sobre su cabeza, incendiando parte del marco metálico. Van en serio. Bramó Simón, retrocediendo y soltando un leve vórtice espiral que lo catapultó contra la puerta. El impacto hizo que la hoja de acero se retorciera como lata, saltando por el pasillo. Fuego de supresión. ¡Ya! No lo dejen avanzar. Vociferó un oficial, apuntando.
Disparos no letales surcaron el corredor, dejando estelas chispeantes. Simón zigzagueó con reflejos casi sobrehumanos, esquivando por milímetros mientras corría. Maldita sea, dejen de disparar. Rugió, bloqueando con el antebrazo un proyectil eléctrico que chispeó contra su piel, obligándolo a frenar un instante. Endeavor apareció a su izquierda en un estallido de fuego. Te dije que no corrieras. Y lanzó un latigazo llameante. Simón giró sobre sí mismo, soltando una ráfaga espiral que chocó con las llamas, lanzando brasas por todas partes. Saltó a un costado, rodó por el suelo y salió disparado otra vez, rompiendo un cristal reforzado que daba a un pasillo lateral. Sellen el ala este. Cierren todas las compuertas. Gritó otro agente por radio. No pienso quedarme aquí para ser tratado como criminal. Bramó Simón mientras corría, dejando a cada zancada un cráter leve en el piso por la fuerza de sus saltos. Alarmas rojas estallaron a lo largo del pasillo, acompañadas por luces que parpadeaban como relámpagos. Los agentes disparaban, Endeavor lanzaba ondas calóricas que hacían vibrar las paredes. Simón giraba en seco, saltaba a un muro, lo usaba de impulso y se lanzaba al siguiente pasillo, apenas esquivando las llamaradas. No dejen que salga del perímetro. Bloqueen el túnel 3. Se escuchó a un capitán al fondo. Simón gruñó con fastidio. Todo esto solo por hacer lo correcto, que broma. Dobló por un pasillo mientras un haz de fuego le lamía los talones, lanzándolo hacia adelante con más fuerza. La adrenalina le disparó el pulso al máximo. Detrás, Endeavor bramó con voz rugiente. Alto ahí o te derribo yo mismo. Simón apenas miró sobre el hombro, con una sonrisa crispada. Tendrás que alcanzarme primero, amigo. Y canalizó su energía espiral en las piernas, lanzándose como un proyectil humano por el pasillo, mientras a su espalda estallaban disparos, órdenes gritadas y el retumbar del héroe de fuego que venía tras él como un demonio ardiente. Simón salió despedido por un boquete recién abierto, su cuerpo surcando el aire y aterrizando con un estruendo que levantó polvo y trozos de concreto. Rodó un par de metros antes de incorporarse, respirando agitadamente. Cuando levantó la vista, se quedó momentáneamente pasmado. Frente a él se desplegaba el verdadero rostro del lugar. Un complejo monumental, con muros de acero oscuro tan gruesos que parecían hechos para contener titanes. Cientos de metros de cercas electrificadas recorrían el perímetro, chisporroteando con pulsos de energía azulada. Torres de vigilancia con focos giratorios iluminaban todo, y en lo alto, las alarmas rojas parpadeaban, lanzando haces escarlata que barrían el patio central. ¿Todo esto solo para retener a gente como yo?, murmuró Simón, casi con un tono de burla cansada. En lo alto de una plataforma, protegida tras un escudo blindado, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública observaba la escena con sus ojos gélidos, rodeada de agentes que recibían instrucciones por auriculares. Que cierren el anillo exterior, ordenó con voz calmada, mientras la luz roja cubría su rostro con reflejos siniestros. Endeavor, neutralízalo sin contemplaciones. No podemos permitir que este sujeto salga al mundo sin control. Entendido, gruñó la voz del héroe por su comunicador, mientras se aproximaba con pasos pesados, rodeado de brasas. Simón dio un par de pasos hacia atrás, mirando a su alrededor. Las torres artilladas se activaron, apuntándole con cañones paralizantes que zumbaban al cargar. Maldita sea, esto ya es ridículo. Soltó, levantando un brazo cuando un par de proyectiles no letales estallaron cerca de él, lanzándole ondas que le sacudieron el estómago. Endeavor surgió entre columnas de humo, envuelto en llamas, con un gesto feroz. Te advertí. Detente o te aplastaré aquí mismo. Detener. Después de todo lo que montaron, espetó Simón, canalizando su energía espiral en un puño que vibró con luz verde y naranja. Endeavor no esperó más. Lanzó un puñetazo llameante que impactó el aire mismo, creando una onda de choque incandescente que voló a Simón varios metros. El suelo se partió bajo él, lanzando pedazos de concreto en todas direcciones. Simón gruñó, se levantó casi al instante, saltando hacia un costado cuando otra llamarada barrió donde estaba. Máxima salida térmica, Endeavor, no lo subestimes, exclamó un agente desde un panel de control. Jamás. Rugió Endeavor, con las flamas subiendo hasta envolverlo como un toque nitrio. Simón inhaló, flexionando las piernas. Perfecto, si esto va a pasar, que sea rápido, dijo mientras sonreía de forma desafiante, y se lanzó hacia él, chocando puño contra puño. Una explosión de energía espiral contra fuego estalló en medio del patio, lanzando ondas que hicieron vibrar las cercas electrificadas.
Los guardias cercanos cayeron al suelo por el remesón. Él va a romper la contención. Suban el voltaje del perímetro a máxima potencia, ordenó la presidenta sin siquiera alzar la voz, viendo cómo las chispas bailaban a lo largo de los muros. Simón giró en el aire, descargó un cohete contra el costado de Endeavor, que explotó en un remolino verde, desviando las llamas. Pero el héroe respondió con un rodillazo envuelto en fuego que le arrancó un gruñido de dolor y lo mandó rodando por el piso metálico. «Ríndete de una vez», rugió Endeavor, lanzándose sobre él. «No lo jare», replicó Simón, bloqueando con los antebrazos envueltos en energía, mientras el piso bajo sus pies se rompía por la presión combinada. Arriba, la presidenta observaba, sin pestañear, mientras las luces rojas giraban como un macabro carrusel. Para ella no era más que un sujeto peligroso. Para Simón, se volvía el momento en que entendía cuán lejos iría para encerrar a cualquiera que no pudiera etiquetar. Y a cada golpe, a cada sacudida del campo de batalla improvisado, la posibilidad de escapar, o de que todo terminara en un desastre mayor, crecía como las mismas llamas que ahora rugían alrededor de ambos combatientes. Las dos figuras gritaron mientras comenzaron a pelear de nuevo. Tras varios minutos de combate reñido, Simón respiraba con dificultad, el sudor goteándole por el mentón, mientras su pecho subía y bajaba a un ritmo frenético. Había redirigido su curso corriendo y moviéndose hasta que ya no hubo salida después de un tiempo. Frente a él, un gigantesco muro de acero reforzado se alzaba como una muralla impenetrable, brillante y amenazante bajo las luces rojas parpadeantes. A sus espaldas, un semicírculo perfecto de agentes de la comisión lo apuntaba con rifles letales, temblorosos pero decididos. Endeavor estaba justo delante, con su cuerpo envuelto en un resplandor naranja abrasador, su mano extendida como si todavía quisiera darle una última oportunidad. «Basta», exclamó Endeavor, con voz dura. «No tienes a dónde ir. No me obligues a usar fuerza letal». Simón miró alrededor. Vio los rostros tensos de los oficiales, algunos tragando saliva, otros con el dedo casi temblando sobre el gatillo. Luego sus ojos subieron, encontrando la figura de la presidenta en lo alto, la cual lo miraba con sorpresa y labios entreabiertos. Ese segundo de contemplación bastó para que algo se encendiera en su interior. No era rabia, ni odio, solo una certeza pura. No podía quedarse allí. «Lo siento», murmuró Simón, su voz baja, pero con una determinación que retumbó incluso más fuerte que las alarmas. «Pero tengo un lugar al que volver». Su cuerpo se arqueó levemente hacia atrás y la energía espiral comenzó a condensarse a su alrededor. Pequeños filamentos verdes neón bailaron sobre su piel, formando remolinos erráticos. Su expresión cambió de duda a pura decisión. «¡Cuidado!», rugió Endeavor, notando cómo el aire alrededor de Simón vibraba. Entonces Simón lanzó un grito casi gutural. Su puño derecho se rodeó de una espiral tan densa que parecía un ciclón comprimido, emitiendo destellos verde neón que cegaron momentáneamente a todos. Dio un paso al frente con fuerza descomunal, y descargó el golpe directo hacia el muro. Endeavor reaccionó en el mismo instante, desviando su torso con un giro experto, su hombro casi rozó el puño de Simón, mientras el aire se rompía en ondas visibles. «¡Ra!», rugió Simón, con los ojos convertidos en dos brasas verdes brillantes. El impacto fue titánico. El muro se abombó hacia afuera un segundo, crujió con un sonido monstruoso, y luego estalló hacia el otro lado en una lluvia de placas retorcidas y fragmentos de acero que volaron decenas de metros. Una corriente de viento surgió por la brecha recién abierta, succionando polvo y chispas. Los oficiales detrás de Simón salieron volando por la onda expansiva, rodando por el piso o chocando contra barreras cercanas, sus armas dispersándose. Algunos gritaban, otros se cubrían la cabeza. La presidenta llevó ambas manos a su boca, incapaz de ocultar su espanto. Sus ojos brillaron de asombro absoluto. «¿Cómo?», susurró, más para sí misma que para su equipo. En milésimas, Simón aprovechó la apertura. Su energía espiral se concentró sobre su brazo extendido, que giró violentamente. El puño se transformó en un gigantesco taladro verde neón, girando con un chillido mecánico que hacía temblar el suelo. Sus ojos centellearon con furia controlada. «Lo siento, pero tengo que hacer esto», gritó, con la voz retumbando casi como un trueno. Endeavor se lanzó para interceptarlo, envolviéndose en llamas y alargando un brazo ardiente. Simón chocó contra él, el taladro espiral rozó su flanco, lanzando un torbellino de chispas verdes y anaranjadas. El héroe logró girar su cuerpo para no ser empujado contra los restos del muro, desviando apenas la trayectoria. «No pienso detenerte. Pero no te haré más fácil escapar», rugió Endeavor, resistiendo el empuje titánico.
Igual no podrás pararme, contestó Simón, apretando la mandíbula mientras el taladro giraba con una velocidad que distorsionó el aire a su alrededor. Finalmente, Simón impulsó toda su energía hacia adelante. El choque generó una explosión sónica que rompió lo que quedaba de los soportes metálicos del muro. Endeavor fue lanzado hacia un costado, rodando sobre un charco humeante, mientras Simón atravesaba la brecha recién abierta, su cuerpo convertido en un borrón verde que dejó estelas fosforescentes en el aire. El viento barrió el lugar. Restos de metal retorcido cayeron con estrépito, los focos de seguridad se agitaban en sus mástiles. Abajo, agentes aún trataban de incorporarse, algunos con expresiones de absoluto pasmo. La presidenta se quedó inmóvil, con las manos aún tapando parcialmente su rostro. Sus ojos estaban abiertos al máximo, respirando entrecortadamente. Un poder así, susurró. Su rostro se puso pálido mientras le temblaba la mandíbula. Él pudo atacarnos desde un principio. No, él pudo escapar si así lo deseaba. Susurró en shock. Sus ojos abiertos reflejaban las dos figuras, una con tonos naranjas y otra mucho más resplandeciente y verde neón. Ágara. Todo ello siendo opacado por un fuerte grito. Una gran pelea estaba a punto de comenzar. Continuación en la siguiente parte del capítulo.